Hola, bienvenidos al canal Tú eres Dios. Un cordial saludo, les habla Elkin Sánchez. Comencemos con la segunda parte del capítulo número 2. Para un mayor entendimiento de este video, los invito a ver primero el video de la parte número 1, con el título del video Los dioses sanguinarios de los cananeos y fenicios, los Elohim, que encontrarán en el canal. Título del video: Los dioses sanguinarios de los cananeos y fenicios, los Elohim, parte 2. Empecemos. La palabra Elohim también significa que vinieron de lo alto. Algo muy similar con el significado de la palabra Anunnakis. Para los sumerios, esta palabra también tenía ese significado. Anunnakis significa también que vinieron de los cielos o de lo alto. Lo mismo o muy parecido con los cananeos y los fenicios, con la palabra Elohim, que vinieron de lo alto. Bueno, entonces para los cananeos y fenicios, estos dos dioses vinieron de lo alto. Y me pregunto, ¿cómo o de qué forma los vieron venir de lo alto? Para los cananeos y fenicios, también a su dios principal, al dios El, lo llamaban el Altísimo. Recordemos que la palabra dioses y Elohim tienen el mismo significado, sino que a medida que la Biblia ha pasado por diferentes idiomas y traducciones, algunos contextos han sido cambiados y han variado en ese proceso. Entonces, recordemos que en la Biblia, en sus versiones originales, el texto que hacía alusión hacia los dioses era la palabra que se usaba era la palabra Elohim. Bueno, este concepto del Altísimo hoy en día es usado por muchas religiones para mirarlo como algo sagrado que vino de los cielos o que está en los cielos. Si nos apartamos de la fantasía religiosa, algo que puede venir de los cielos en nuestra actualidad lo podríamos ver e interpretar como un avión, un helicóptero, un ave, un insecto o algún tipo de tecnología con la capacidad de volar y aterrizar en la Tierra. Una reflexión muy importante para la mente curiosa. Ahora ampliaré la información de cómo eran sacrificados los niños al Elohim Moloch. Por lo general se sacrificaba al primogénito, o sea, al primer hijo de la familia. Entonces los bebés eran colocados en los brazos de la estatua gigantesca de Molo, en un agujero dentro de ella, donde luego eran consumidos por el fuego. Entonces la doctrina era que este sacrificio aseguraba prosperidad financiera para la familia y los futuros hijos. Entonces vemos humanos adorando dioses para recibir algo a cambio y en este caso ofreciendo sus propios hijos en sacrificio por medio del holocausto. Realmente algo bastante hostil y macabro. Los cananeos y fenicios y otros pueblos de la antigua Mesopotamia practicaban el ritual de la inmolación. ¿Qué es la inmolación? Se refiere al acto de sacrificar a una persona o a un ser vivo, a menudo de manera violenta, como parte de un ritual de una ceremonia religiosa o de otro tipo. Este término se utiliza generalmente en el contexto de sacrificios humanos o sacrificios de animales vivos, en los que el ser es sacrificado y ofrecido a una deidad, a una causa en particular. Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de toro o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza. Recordemos que Molo para las antiguas culturas era un rey, también era un rey. Para muchos Elohim, para los cananeos, los fenicios y muchas culturas de la antigua Mesopotamia eran
como si fueran reyes y dioses, obviamente. Y lanzo una hipótesis y me pregunto, ¿las coronas de los reyes que se han colocado en sus cabezas hace referencia a seres con cuernos y que esa es su corona? Lo digo porque los cananeos y fenicios a Molo lo veían y sabían y lo adoraban como un rey. O sea, la corona es un símbolo de realeza que viene con arraigos de, de la época de los cananeos y fenicios. Y si cuando vemos en la actualidad una corona de un rey o una reina actualmente, hace referencia de alguna manera oculta a la raza híbrida con linaje bovino que posiblemente estuvo en el pasado en la Tierra. Me explico. Y si esas puntas de la corona, o sea, ahí como apreciamos en la imagen, si esas puntas de la corona de los reyes que vemos hace referencia a cuernos de reyes antiguos como Molo, Baal, Astoret, ¿a qué voy? A que la corona posiblemente es un símbolo oculto de algunos Elohim que llevaban cuernos. Recordemos también que a Satanás también lo llaman al príncipe de las tinieblas. ¿Y, y qué llevan los príncipes actuales en la cabeza? Una corona. ¿Cuál es uno de los principales símbolos que representan los reyes? Sí, una corona. Su corona es lo que representa los reyes actuales. Mi hipótesis es que la corona simboliza los cuernos del dios El o el de sus hijos, Baal Moloch. Acordémonos que él era representado como un toro, Baal como una cabra y Moloch eh, como un carnero. El nombre Molech o Molo proviene de la palabra hebrea Melech, que significa rey o ángel. Y me pregunto, ¿y si los reyes y monarquías actuales son sistemas que dejaron los Elohim para mantener el sometimiento, control y esclavitud de la humanidad? Para nadie es un secreto el poder real y oculto que tienen las familias reales a través de la historia del planeta, donde tienen un poderoso dominio económico, social, espiritual, religioso, educativo y prácticamente en todos los ámbitos. Entonces, las realezas que han acompañado a la humanidad por miles de años, la corona es un símbolo o están haciendo referencia de alguna manera oculta a estos dioses Elohim del pasado. Solo dejo la inquietud y el análisis como una hipótesis. Mente abierta. Moloch fue adorado por varias culturas en el pasado, incluyendo a los cananeos, fenicios y cartaginenses, entre otros. Asociado principalmente con los rituales de sacrificios infantiles, y recordemos que no solo se ofrecían en holocausto niños y personas, sino que también la doctrina de comer humanos como parte de su ritualismo religioso. El tema del canibalismo viene de la unión de la palabra Canaán, de la tierra de Canaán, más Baal. Estas prácticas de holocausto y canibalismo también fueron adoptadas por otras culturas posteriores a los cananeos y fenicios. Y cabe destacar que estas prácticas ritualistas de holocausto fueron realizadas por miles de años. Con el tiempo, la sociedad humana cananea y fenicia fue entrando en conciencia que este tipo de práctica, el holocausto, era muy macabra y también fueron entendiendo que aunque generaban este tipo de sacrificios, los dioses tampoco les entregaban todo lo que pedían. De una u otra manera fueron entendiendo que estaban siendo engañados por los Elohim y paulatinamente fueron abandonando estas prácticas. Veamos el siguiente dato interesante.
En el valle de Hinón, a las afueras de Jerusalén, se encuentra uno de los tantos Tofet, donde se realizaban rituales a Molo. Según el Antiguo Testamento, los israelitas y otras culturas de la antigua Mesopotamia sacrificaban a niños al dios Moloch. Ya sabemos anteriormente cómo eran sacrificados estos niños. O sea, usaban la técnica o el ritual del holocausto. Cabe destacar que no solo sacrificaban niños en holocausto, sino también adultos y animales. Recuerden, los seres sacrificados eran arrojados estando vivos en fuego ardiente. Es muy importante tener claro que había muchos otros tofets en la zona. O sea, en esa zona, en esa época, habían diferentes sitios llamados tofets donde se hacían este tipo de prácticas de holocausto. Para satisfacer a los dioses se sacrificaba un ser vivo como una persona, un niño, un animal, una planta. Recordemos que una planta también es un ser vivo. Así en nuestra limitada conciencia y conocimiento no lo veamos tan así. El nombre Tofet se deriva posiblemente del hebreo top, o sea, tambor, porque se utiliza el ruido de tambores para ensordecer los llantos de los niños cuando eran sacrificados en holocausto y para que sus padres no escucharan el llanto de sus hijos cuando eran sacrificados. No solamente el llanto de los niños, el llanto de los adultos, de las mujeres, de los animales, cuando eran sacrificados por medio del holocausto. El Tofé de Cartago, también llamado Tofé de Salambo, es una antigua área sagrada dedicada a las deidades cananeas y fenicias y cartaginenses, Tanit, Baal y Moloch. O sea, en esa zona eh, se, se adoraba a estos dioses, a estos Elohim, no solamente al único que se le ofrecían sacrificios en holocausto era Moloch, o sea, también era Tanit, Baal. Bueno, eran a diferentes dioses o Elohim que se les ofrecían este tipo de prácticas macabras. El término Tofet aparece varias veces en la Biblia. Con esta palabra se designa algunos pasajes del Antiguo Testamento, el lugar situado a las afueras de Jerusalén, en el valle de Ben Hinnom, donde los hebreos hacían pasar a sus hijos e hijas por el fuego. Y vamos al siguiente versículo de la Biblia, dice Jeremías 7:31. Ya han edificado los lugares altos del Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni pasó por mi mente. Esto es lo que dice mm, Jehová o Yahvé, que él no mandó eh, que los israelitas hicieran este tipo de prácticas de quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Pero pues los israelitas eh, siempre también fueron débiles o en su camino iban cambiando, no, nunca fueron fieles completamente a Jehová o Yahvé. Se dejaban llevar por otros dioses también. En segunda de Crónicas 33:6 dice, hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira. En segunda de Reyes 23:10 dice, también profanó al Tofet que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a sus hijos para honrar a Moloch. Entonces aquí Yahvé intervino, eh, dice que profanó ese Tofet para que los israelitas mm, no adoraran a Moloch con esta técnica de este ritual del holocausto. En Levítico 22:5 dice, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel
o de los extranjeros que residen en Israel, que alguno de sus hijos, que dé alguno de sus hijos a Molo, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado a sus hijos a Molo, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces aquí Jehová o Yahvé, el Dios de amor, dice que si encuentran a un israelita adorando a Moloch, a esa persona se le debe dar muerte. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respeto a ese hombre, cuando él ofrezca a alguno de sus hijos a Molo para no darle muerte, entonces yo mismo me pondré en contra de ese hombre y contra su familia, y lo cortaré entre su pueblo, de él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloch. O sea, que si hay una persona adorando a Moloch y nadie del pueblo de Israel le da muerte a esa persona por estar adorando a Dios, el mismo Jehová dice, el mismo Dios de amor dice que se pondrá en contra de él y en contra de su familia. Y el versículo sigue, dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo Yahvé no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, he dicho Yahvé, y que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Este es el versículo Levítico 22:5, donde en la Biblia habla sobre el Moloch, que es uno de los tantos Elohim que ya en la parte número 1 del video, pues los relacionamos a algunos de los más importantes. Un dato curioso sobre Salomón, que dice Primera Reyes 10:23. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Además, año tras año, le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Pero sucedió algo muy extraño. Salomón desvió su camino y adoró a los Elohim, como dice el siguiente versículo. Primera Reyes 11:5-13. Salomón rindió culto a Astoret, que es la misma Asera, y a Molo, y también les construyó templos de culto. O sea, después de que Salomón era el hombre más sabio, el hombre más poderoso de Babilonia, eh, tenía el mundo prácticamente a sus pies, eh, Salomón terminó adorando a estos Elohim, a Astoret, a Molo, y les construyó templos de culto. Es algo bastante impresionante de cómo Salomón, después de adorar a Jehová, terminó adorando a los Elohim. Y bueno, y ya sabemos eh, los templos para qué se construían, para el sacrificio de animales y de personas, para servir de adoración a estos dioses o a los Elohim. Cabe recordar que los israelitas y otras culturas de la antigua Mesopotamia también ofrendaban en holocausto niños a los Elohim. O sea, esto fue una práctica que se masificó en su momento, y los israelitas eh, también llevaron por muchos años este tipo de práctica. Bueno, en la siguiente imagen
vemos algunas excavaciones realizadas, unos hallazgos arqueológicos encontrados de un Tofet en el año 1921. Eso es lo que podemos ver en esa imagen, donde los arqueólogos mm, encontraron rastros de lo que sucedió, de los holocaustos y de las prácticas que realizaban estos pueblos ancestrales. Los arqueólogos aplican este término Tofet a las tumbas de incineración con restos infantiles carbonizados, depositados en urnas que se han hallado en abundancia en Cartago y otras ciudades del Mediterráneo. En el país de Túnez, en la zona de Cartago, hay un Tofet, donde en hallazgos arqueológicos se han encontrado las tumbas y evidencias de los bebés carbonizados y con epitafios en sus tumbas que dicen que los bebés eran ofrecidos a los dioses. Hago un paréntesis y me pregunto, para los dioses el quemar carne humana o animal e incluso plantas es una especie de alimento para ellos y ellas. El aroma de carne quemada de seres vivos consumándose en el fuego agradaba a los Elohim. Personalmente creo que sí, porque lo solicitaban. Era una práctica muy común y adoctrinaban a esas sociedades para que lo hicieran de una manera eh, intensa y, y de una manera mm, macabra. O sea, porque esto es realmente algo fuerte, es algo tenebroso, este tipo de la práctica del holocausto. En muchas ocasiones los que cuentan la historia te dicen, es un mito, es una leyenda. Pero te digo, muchas historias mitológicas y leyendas sucedieron en verdad. Y los hechos de violencia y actos macabros contra seres humanos en la sociedad cananea y fenicia y de otras culturas de la antigua Mesopotamia no son mito ni leyenda, son hechos verdaderos, porque hay datos y pruebas reales. Las tumbas descubiertas con los macabros rituales funerarios no son mitología. Tal vez podemos ver este tema de los dioses o de los Elohim. Oiga, esto es como mitológico, interesante, ¿no? Pero hay los, los datos científicos y los hallazgos arqueológicos, las necrópolis, con datos verídicos y verdaderos. O sea, esto no es mito ni leyenda, esto sucedió. El holocausto solicitado por los dioses de los cananeos y fenicios y de muchas otras culturas de la antigüedad, en esencia es alimento energético para los dioses. Un- una, forma, una forma de alimento para los Elohim es el holocausto de seres vivos. Y con esta aseveración voy a lo siguiente, para que lo tengan muy en cuenta. En nuestra actualidad hemos visto cómo la práctica creciente de la cremación en personas fallecidas. Y voy a lo siguiente. Cuando una persona fallece anteriormente o antiguamente, la práctica más normal era enterrarlo en un cementerio. Actualmente la práctica más común es que cuando fallece una persona es cremarlo. La cremación es llevar el cuerpo del fallecido a un horno y a altas temperaturas incinerar el cuerpo. ¿A qué voy con esto? La técnica de cremación que se está usando hoy en día cada vez más es una especie de alimento energético para energías negativas. Cuando fallece la persona, en 24 o 48 horas después de fallecer, ya es cremado. Sí, ya su espíritu abandonó en gran parte su cuerpo, pero sucede, cuando la persona ya falleció, su espíritu sale de su cuerpo.
pero sucede que sus células, átomos y partículas aún están vivas y están en proceso de transmutarse, pero cuando por medio del fuego incineras y violentas el cuerpo, el cuerpo y esas células, átomos y partículas, entre comillas, ya muertas, pero que aún siguen vivas, con esta práctica de la cremación le revientas el campo electromagnético a esas células, a esos átomos y a esas partículas, y liberan energía, la cual es usada como alimento de energías negativas parasitarias de cuarta dimensión. Y además en esas células, átomos y partículas, aún hay información que tu espíritu al abandonar tu cuerpo requiere un proceso para irse llevando esa información espiritual, que en ellas aún hay. Y si cremas el cuerpo, tu espíritu perderá parte de esa información que debe acumular y llevar. Esto que acabo de decir sobre la cremación de humanos, véanlo si quieren como ciencia ficción. O sea, igual siento que es mi deber decírselos y planteárselo para que lo cuestionen y lo reflexionen. Por algo muy profundo, los dioses tenían adoctrinadas las sociedades a las que le ofrendaran seres vivos como personas, animales y plantas en holocausto. En esto hay una razón muy profunda. A muchos dioses de la antigüedad y de la historia reciente les gusta y atrae mucho el holocausto, porque lo solicitaban en casi todas las religiones antiguas y algunas recientes. Solo les digo lo siguiente, es posible que los dioses de la antigüedad aún sigan de alguna manera camuflada o invisible moviendo los hilos de la humanidad y que sigan con sus mismas prácticas de una manera diferente o imperceptible para la humanidad. Como lo dije al principio del video, mente abierta. El objetivo de este video es que nos cuestionemos, pensemos, razonemos, analicemos, reflexionemos los datos que hay y conozcamos e investiguemos más profundamente nuestra verdadera historia. Entonces, importante reflexionar el tema de la cremación, esta práctica de la cremación que viene muy fuerte. Prácticamente cada día las personas se usa más esta técnica, pero esas células, esos átomos y esas partículas, eh, al pasarlas por altas temperaturas, eh, están generando un tipo de energía. Y esas células y esos átomos, al, al reventarlas con altas temperaturas, generan sufrimiento. Ellas sufren, esas células, esas partículas, esos átomos, así nosotros de pronto no podamos interpretar ese sentimiento, pero esos son seres que siguen vivos, que forman parte mm, de nosotros mismos, pero ellas en ese momento van a sufrir por esta técnica de la cremación. Bueno, dejo la reflexión. Sigamos. ¿Qué pasaba si no agradabas a los Elohim? Si los cananeos y fenicios no ganaban el favor de los dioses, eran amenazados por el sistema religioso implantado y podrían sufrir diferentes tipos de castigos, como por ejemplo una calamidad climatológica sobre su región, enfermedades, escasez, muerte, entre otros castigos leves o crueles. Las ofrendas y los rituales eran parte integral de la vida religiosa cananea y fenicia y de otras culturas de la antigua Mesopotamia, y se realizaban en templos, altares y lugares sagrados dedicados a los dioses. Estas prácticas ayudaban a mantener una conexión espiritual y a expresar la devoción hacia las deidades. Asimismo, se implantaron sistemas religiosos que eran los encargados por los dioses para recibir y administrar todas las ofrendas entregadas por los súbitos. En Canaán y Fenicia también habían estructuras y jerarquías de poder como reyes, gobernantes, clérigos, militares,
educación, clase alta, clase media, clase baja, esclavos, etcétera. Una estructura social muy parecida a la que tenemos actualmente. De hecho, esas estructuras sociales que tenemos hoy en día vienen de estas sociedades antiguas como Sumeria, eh, Egipto, bueno, todo este tipo de sociedades antiguas. Mm, Pero con el tiempo, pues la base es casi la misma, pero pues con muchos cambios a medida que el mundo ha venido, eh, por decirlo así, evolucionando. Para sus ritos religiosos construían majestuosos templos que eran ubicados en sus ciudades. Asimismo, se construían grandes estatuas de sus dioses, ubicadas en todas partes, lo que les permitía a los cananeos y fenicios recordar a sus dioses y adorarlos en todo momento. Otra forma de arraigar la fe y creencias de los dioses era llevar cadenas, amuletos, figuras, pulseras u objetos alusivos a las imágenes de los dioses. También se adoraban sus dioses representándolos en estatuas de roca, oro, bronce, etcétera. También se prendían velas para ganar sus favores y evitar sus castigos. Esta costumbre perdura aún en la gran mayoría de religiones, o sea, el prender velas, o sea, eh, generar alguna especie de holocausto. O sea, mm, el prender una vela es quemar algo. Eso es una especie de holocausto o de aroma que genera, como anteriormente lo dije, algún tipo de liberación energética que agrada a estos dioses. Entonces tú hacías y seguías las prácticas impuestas por los dioses y diosas, y así ellos y ellas se sentían agradados y te daban lo que tú pedías. Pero algunas veces sí lo recibías y algunas veces no. En esencia, el creer en Dios para la humanidad de la antigua Mesopotamia estaba arraigada en el negocio de la fe, basado en adoro y sigo las prácticas de los dioses en los que creo y recibo a cambio y recibo cosas a cambio. Eh, Este es una especie de juego o doctrina que sigue la humanidad hace miles de años y actualmente también, y ha sido implementado en casi todas las religiones de la historia de la humanidad. Quédate hasta el final del video y lo vas a ir descubriendo tú mismo. La gran mayoría de personas siguen algún tipo de Dios para que les dé algún tipo de beneficio como obtener lo que pido, materialidad, poder, salud, amor, espiritualidad, etcétera. También la protección de esos dioses. Evitar ser castigado, vida eterna después de morir, entre otros beneficios. Muchas veces todas estas prácticas se hacían o se buscan estos beneficios, hablando específicamente de los cananeos y fenicios, sin importar o analizar o profundizar eh, realmente qué estaban haciendo. Porque el llevar seres vivos a un sistema o a un ritual mm, para prenderle, meterlo en fuego ardiente, pues realmente esto es algo que esas personas en esa época debieron haber analizado, reflexionado eh, lo que estaban haciendo. No, o sea, sin duda debieron haber habido muchas personas en esa época que se oponían a este tipo de prácticas, pero mm, las religiones eh, son sistemas que son muy fuertes dentro de una sociedad y están diseñadas para eso, donde pues prima ese concepto religioso o doctrinal, donde la gran mayoría de personas van a ir a hacer ese tipo de prácticas. Las personas aún en la actualidad dentro de su práctica religiosa siguen a algún Dios para que les dé algo a cambio. Hay ese contrato, ese negocio, es un contrato energético. Con estos parámetros vamos observando la doctrina religiosa implantada hace miles de años y que aún sigue vigente hoy en día en religiones actuales. Bueno, sigamos. Un dato interesante. El, Vati-
El Vaticano aprueba la estatua de Moloch en el Coliseo romano. Esto no es una broma. Y vuelvo y lo digo. El Vaticano aprueba la estatua de Moloch en el Coliseo romano. La Iglesia Católica Apostólica Romana en el Coliseo de Roma colocó una estatua que representa a la deidad Moloch en un gesto de bienvenida a los visitantes del lugar. La elección de esta ubicación es significativa, ya que el Coliseo romano es conocido por ser el sitio donde muchos cristianos primitivos perdieron la vida a manos de gobernantes tiránicos que temían la propagación de una fe que no podían detener. Anteriormente, la Iglesia Católica había consagrado el Coliseo como un lugar sagrado para rendir homenaje a estos primeros mártires cristianos que sacrificaron sus vidas por su fe. Muchos cristianos, por su credo, fueron echados a los leones. Incluso se instalaron estaciones de la cruz para que los devotos pudieran meditar sobre su sacrificio. Hoy en día, este emblemático lugar alberga una estatua en honor a Moloch, una deidad cuya historia de sacrificio de niños ha sido comparada con la problemática contemporánea del aborto. Si antes se sacrificaban niños en fuego ardiente para rendir culto a Moloch y a otros Elohim, hoy en día el sacrificio de niños por medio del aborto aún sigue. Aún en la actualidad no se hace, aunque en la actualidad no se hace a la manera de una ofrenda a un dios. Eh, bueno, bastante extraño eh, que en el Vaticano, en el Coliseo de Roma, esté una estatua a Moloch después de que sabemos y hemos profundizado y se sabe todo lo que había detrás del culto a esta entidad, a este Elohim. Es algo bastante extraño. Bueno, y voy con el tema sobre el tema del aborto. Aún así, la humanidad actualmente sigue sacrificando niños desde el vientre de sus madres. Y respeto las opiniones de las personas que puedan tener a favor o en contra, a favor del aborto. Pero en mi opinión, seguimos sacrificando niños inocentes. Cuando un niño es sacrificado en el vientre de su madre, este acto genera una energía y frecuencia que es alimento para energías negativas parasitarias. Esto es un concepto eh, del aborto. ¿Qué pasa cuando un niño se sacrifica en el vientre de su madre? Esto se habla muy poco, pero pues si en la época los cananeos y fenicios se sacrificaban niños por medio del holocausto, hoy en día se siguen sacrificando niños mmm, con una práctica que ahora pues se llama aborto. Es em, si lo analizamos a profundidad, es, es algo muy similar que, o sea, es sacrificar niños con alguna técnica o de alguna manera. Lo veo así y respeto mucho las opiniones de las personas que de pronto están a favor del aborto, pero pues también tenemos que esto, analizar también las cosas desde el punto de vista energético y espiritual mm, de las prácticas que se han hecho y las que estamos haciendo hoy en día. Bueno, voy a la siguiente reflexión sobre el aborto y me pregunto, ¿qué hacen con los cuerpos de los bebés abortados? Cuando un bebé es abortado, ¿qué sucede con el cuerpo de ese bebé? No vayan a pensar que cuando hay un aborto, los restos del bebé abortado va a tener, por decirlo así, una cristiana sepultura. Eso no sucede.
Actualmente muchas partes del cuerpo de ese bebé abortado son utilizadas para muchas cosas y hay industrias que adquieren partes del cuerpo abortado como materia prima para desarrollar y fabricar productos como cosméticos, cremas de antienvejecimiento, medicinas, saborizantes, tratamientos médicos y también para diferentes campos de investigación y entre otros muchos otros usos que pueden estar dándoles que nosotros desconozcamos. Actualmente existen importantes organizaciones independientes que trabajan en pro de poner fin al uso de niños abortados en la ciencia. Hay algo que hay que entender muy profundamente, eh, que no es una conspiración, y es que los bebés abortados actualmente son usados para la investigación científica. Porque a veces se puede hablar de un concepto diciendo, no, es que mira, eso es una conspiración. No, o sea, realmente hoy en día, o sea, para debatir un concepto sobre algo que no cala, las personas dicen, no, oye, mira, eso es una conspiración, eso no es real. Pero actualmente eh, está datado y existen los datos eh, de que la investigación, o sea, el mundo científico usan estos bebés abortados para la investigación. La legalización y masificación del aborto sigue creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Es algo impresionante. O sea, eh, los países cada día tienen leyes más permisivas sobre el aborto. Entonces, el bebé abortado, su cuerpo es descuartizado para múltiples beneficios. Porque detrás de ese bebé hay diferentes industrias y organismos que requieren sus partes. Por eso la legalización del aborto en el mundo va muy fuerte, porque hay detrás de todo esto hay grandes intereses económicos. No solo económicos, y no solo económicos, sino también energéticos. Sino que, como lo comenté anteriormente, o sea, posiblemente estos dioses siguen manteniendo los hilos del planeta, pero hoy lo hacen de una manera clandestina. Y muchas cosas que pasaron en la antigüedad siguen sucediendo actualmente de una manera imperceptible o cambian su estrategia, pero finalmente es violentar eh, la energía de un niño, de un ser inocente, de un niño. En esencia, el holocausto y el aborto, pues, mm, es algo que genera ciertas similitudes, ciertas coincidencias, dentro de mi punto de vista. Y me pregunto, ¿la práctica macabra del aborto es una especie de alimento energético para energías negativas parasitarias que dentro de nuestra percepción humana no vemos? O sea, no vemos, no alcanzamos a percibir qué está sucediendo, tal vez porque nuestros sentidos son, eh, de alguna manera están muy limitados y no podemos ver un poco más allá de nuestros ojos, que cuando un ser vivo es violentado de alguna manera, esto genera un tipo de energía. mm, y bueno, pues es algo completamente traumático, grotesco, eh, maquiavélico. Y me pregunto y lanzo la siguiente hipótesis. ¿Y si estos dioses que solicitaban en la antigüedad sacrificios de bebés, ahora lo siguen haciendo y y lo incorporan por medio del aborto? Tal vez para la humanidad actual es indetectable e imperceptible verlo de esta manera, porque no sabemos que estos dioses de la antigüedad aún existan actualmente y que su estrategia actual es la de actuar escondidos de la humanidad y actuar desde la clandestinidad. Lo reitero, lo reitero para que quede en el pensamiento y en la reflexión de cada persona. Y voy con otro dato sobre el sacrificio de niños. Según la UNICEF, al año en promedio mueren de hambre en el mundo
2.800.000 niños. Según esta cifra, diariamente mueren en promedio 8.000 niños, sí, 8.000 niños de hambre. Y esta cifra cada año crece a nivel mundial. Mientras en muchos países ricos la comida sobrante es botada a la basura, en otros países mueren niños de hambre. Es muy curioso ver cómo las grandes potencias gastan miles de millones de recursos para la guerra, porque para la guerra se gastan todos los recursos, todo el dinero, todo. O sea, para eso hay todo. Invierten todos sus presupuestos, los países más grandes de las potencias eh, gastan y gastan y gastan el dinero mientras hay una problemática eh, que niños, 8.000 niños mueren diariamente de hambre. Muchas veces de países de escasos pobres, que llaman pobres, que realmente no es que sean, no, bueno, no son pobres, caso digamos en África, países que son riquísimos, pero pues que están siendo explotados también por esas mismas grandes potencias. Eh, pero pues esto se gastan todo el dinero en eso y no se resuelve algo como algo, no se resuelve algo tan vital y más importante que estar armando guerras y estar en guerras, que es algo que 8.000 niños diariamente mueren de hambre y cada día esa cifra eh, aumenta. O sea, ¿cómo? Y voy a ese mismo tema, ¿cómo podemos grandes potencias gastar todos los recursos en investigación, en desarrollo de tecnologías para, para la guerra? Y para eso hay unos avances y hay unos desarrollos y impresionante. Todos los días sacan un misil nuevo, sacan un tanque nuevo, un helicóptero nuevo, bueno, o bueno, seguidamente están desarrollando tecnología, maquinaria, ¿para qué? Para matar. Esto es bien extraño, bastante, eh, bastante extraño que, incoherente que algo así suceda. O sea, 8.000 niños mueren de hambre diario, pero el dinero y los recursos para la guerra son lo que sea. Y a esta problemática de la muerte de niños de hambre, realmente la solución, lo que se le invierte es el 0 punto algo por ciento de lo que prácticamente realmente no se hace nada en ese sentido. Es muy poco lo que se hace. Y me pregunto, que mueran todos los días miles de niños de hambre en el mundo, ¿es una especie de cuota para alimentar energías negativas? Porque, insisto, para guerra, muerte y desolación sí hay todo el dinero y los recursos. Y dejo nuevamente la reflexión. No sabemos que estos dioses de la antigüedad aún existan actualmente y que su estrategia actual es la de estar escondidos de la humanidad y actuar desde la clandestinidad con estrategias diferentes, pero bajo un mismo objetivo, o sea, en este caso, el sacrificio de niños. O sea, vemos el aborto, vemos los, el promedio de 8.000 niños que mueren a diario de hambre. Dejo la reflexión. Mm, Es algo bastante extraño este tipo de situación. Bueno, y me pregunto, ¿por qué el Vaticano colocó la estatua de Moloch en el Coliseo Romano? ¿Qué sentido profundo puede llevar el colocar una estatua de Moloch en el Coliseo Romano? O sea, bastante extraño, bastante extraño. Y bueno, y me pregunto, ¿y si Moloch es el mismo eh, Bajomet? ¿Quién es Bajomet?
Actualmente es una representación del demonio, el diablo, Satanás o Lucifer o Luzbel. Aquí podemos analizar la coincidencia entre estos dos seres, aquí como vemos en la imagen. No quiero decir que son la misma entidad, pero tienen bastantes similitudes. Cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces vemos a mano izquierda, pues vemos la estatua de Moloch que está en el Coliseo Romano, donde pues vemos un ser que tiene alas, tiene cachos, eh, su fisiología, su rostro es como el de una, un carnero o una cabra o un chivo. Bueno, el cuerpo tiene cuerpo de humano, ¿sí? Brazos, sus piernas son de humano. Y a mano derecha vemos la fisiología de Bajomet, donde pues igual tiene unas alas, tiene unos cachos, su cuerpo es como el cuerpo de un humano. Es un tipo de ser híbrido, ¿sí? Ya anteriormente en los videos he comentado que un ser híbrido es aquel que esto es la combinación entre animal y humano. Entonces vemos como bastantes coincidencias entre Moloch y Bajomet. Insisto, no quiero decir que sea el mismo, pero pues bastante. Ya cada quien saque sus propias eh, conclusiones. La estatua de Bajomet se colocó en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, por el grupo religioso llamado Templo Satánico. Bajomet también es adorado como Lucifer en algunas sectas satánicas o luciferinas. A principios del 2019, el satanismo fue oficialmente reconocido como religión por parte de los Servicios de Ingresos Internos de los Estados Unidos, Agencia Federal de los Estados Unidos. Y estas religiones tienen sus prácticas donde se reúnen y adoran a este tipo de entidades. O sea, Bajomet, Lucifer, Satanás, bueno. O sea, esto realmente, digamos, sucede y estos tipos de sectas existen y está la información y están los datos de que realmente este tipo de sectas existen. Uno de los pioneros de la creación de una religión de adoración hacia Satanás fue Anton Szandor LaVey, quien fundó la Iglesia de Satán el 30 de abril de 1966. Esta iglesia es una organización religiosa con estatus legal reconocida en Estados Unidos. Cabe destacar que el 30 de abril se celebra la noche de Walpurgis, que durante siglos en Alemania y otras zonas de Europa se practicó en la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo. Las brujas o hechiceras celebraban orgiásticos rituales con el diablo. De esa celebración fue que nació la Noche de Brujas, aunque actualmente se celebra el 31 de octubre, o sea, la fecha de esa celebración que se hacía la noche de Walpurgis, actualmente la fecha la cambiaron y actualmente se celebra el 31 de octubre. Pero los arraigos comenzaron con la celebración de la noche de Walpurgis, como ya lo comenté. LaVey es de ascendencia judía y fue quien escribió la Biblia satánica. También escribió el libro El deseo satánico y Satanás habla y Satanás habla. Hay otros libros que el señor LaVey también escribió. Posteriormente, Carla LaVey, hija de Anton Szandor LaVey, refundó la iglesia que fundó su padre y lo hizo el 31 de octubre de 1999, o sea, el día de Halloween. El día de Halloween refundó la iglesia. Sabemos que actualmente Halloween celebra
se celebra es el Día de los Muertos o la Noche de las Brujas. También es una fecha donde algunas sectas realizan rituales y sacrificios de bebés, según lo relatan, es satanistas. O sea, hay muchos testimonios de personas que han estado en estas sectas, se salen y ellos narran, no, mira, nosotros hacíamos estos tipos de sacrificios eh, de niños. Bueno, esto está completamente datado. Bueno, hay un tema ahí curioso o interesante con la fecha en que la Bey eh, esto, funda esta iglesia, que es el 30 de abril de 1966. Eh, si podemos, como podemos observar en la imagen, en 1966 podemos encontrar el número 666, volteando el 9 nos daría el 666. Y curiosamente, la hija de la Bey, el 31 de octubre de 1999, refunda la iglesia. Y esta iglesia, que fue refundada en 1999, podemos observar que ahí, en 1999, si volteamos 999, nos da también el número 666. El Apocalipsis 13:18 en la Biblia dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuando cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, ahí hay un aspecto bastante importante, como una señal. O sea, la bestia es el 666. Bueno, el símbolo, el símbolo Mura que hace la Bey con su mano, como podemos ver ahí en la imagen, hace referencia a que es un seguidor de Lucifer. Es una especie de lenguaje secreto entre las personas que pertenecen a estos cultos. Recordemos que varios Elohim son representados como seres con cuernos. El principal Elohim, él, era conocido también como un toro, o sea, cuernos. Acera o Astoret también tenía cuernos. Baal, como la cabra, tenía cuernos. Molo, como una especie de carnero, pues, que tiene cuernos. Entonces, este símbolo hace alusión a estos dioses Elohim eh, con cuernos. Bueno, cuando ustedes vean ese símbolo, pues recuerden esta charla que hace alusión a estos Elohim, y ya sabemos pues el tipo de sacrificios y ofrendas que pedían los Elohim para ser venerados. Actualmente vemos como también con su mano este mudra o señal la hacen políticos, clérigos, empresarios, celebridades, artistas, cantantes, deportistas o personas destacadas, etcétera. O sea, hoy en día muchas personas han optado por hacer este símbolo. eh, Como podemos ver, en la imagen podemos ver el símbolo que está haciendo la B, que es de, el símbolo de este carnet, el mudra de los cachos o de los cuernos. Y aquí voy con esto de los políticos, los deportistas. Obviamente no todo el que hace este signo con su mano significa que pertenezca a algún tipo de secta de estas características. Muchas personas hacen este símbolo por moda o por desconocimiento profundo de su significado ocultista satánico. También se desvirtúa o se miente en decir que este mudra o símbolo hecho con la mano es el símbolo del rock u otra cosa. Y les digo, tengan precaución con hacer este tipo de símbolo con la mano. Así crean que significa un símbolo de la música rock. Eh, hay muchos engaños. El mundo está lleno de muchos engaños y muchas mentiras. Es nuestro deber profundizar, conocer, estudiar, investigar e indagar realmente cómo
o sea, cómo manejamos la información que recibimos y qué tipo de información estamos dando a conocer o proyectando con nuestros pensamientos, palabras y obras. Bueno, este mudra o símbolo con la mano también se usa para invocar a los dioses de la antigüedad. Pero ya sabemos las ofrendas que solicitaban los dioses. O sea, ese mudra también es, ese símbolo con la mano también es invocación. Actualmente este mudra también es llamado el símbolo de Bor y se interpreta como yo te amo Satanás o yo te amo Lucifer. Uno de los primeros en retomarlo fue el escritor H.P. Lovecraft en su libro El Necronomicon. El Necronomicon es una obra ficticia creada por el escritor estadounidense de terror Lovecraft, uno de los padres de la ciencia ficción. O sea, en ella se detallan una serie de rituales y conjuros destinados a invocar a los seres sobrenaturales, conocidos como los dioses antiguos, habitantes de otras dimensiones. El libro está impregnado de detalles gráficos y macabros. Muchos lectores consideran el libro Necronomicon como una obra maldita debido a su contenido. El libro contiene información sobre seres ocultos y monstruosos que supuestamente habitan en nuestro mundo. Se les atribuye un carácter prohibido y se afirma que aquellos que se aventuran a leerlo suelen afectarse mentalmente. Aunque no se puede confirmar la veracidad de los misterios que se dicen contiene el libro, se especula que abordan información sobre los dioses antiguos, así como sobre los métodos para invocarlos. También se rumorea que el libro alberga conjuros y hechizos poderosos, lo que lo convierte en una lectura extremadamente peligrosa. Muchos de aquellos que han intentado leerlo han informado de experiencias extrañas y aterradoras, incluyendo visiones de monstruos y encuentros con entidades malignas. Este símbolo, lo retomo, el escritor Lovecraft en su libro Necronomicon lo interpreta como yo te amo Satanás o yo te amo Lucifer. Entonces, las personas que hacen este tipo de símbolo están de una manera inconsciente generando este tipo de energía y de mura por desconocimiento. Eh, pero pues toda causa tiene un efecto. Entonces es importante no mirar qué tipo de cosas hacemos con las manos o qué información estamos comunicando eh, o qué estamos, o qué estamos invocando. Bueno, esto, solo les digo, muchas cosas que te dicen que son ciencia ficción son en verdad realidad y no son tan ciencia ficción. Sí, yo entiendo que el escritor Lovecraft eh, dice, no, esto es ciencia ficción, pero realmente la invitación es a que investiguen un poco más sobre Lovecraft y, y, y sus libros y sobre con qué o cómo se conecta o con lo que se conectaba él. ¿Sí? Mm, en muchas ocasiones te dicen es ciencia ficción para engañarte, pero, no es ciencia ficción, es pura realidad y verdadera. Bueno, lo anterior lo dejo para una reflexión profunda sobre este símbolo que imitan muchas personas y que posiblemente muchos que lo hacen sí conocen su significado. O sea, muchos que de pronto lo hacen sí saben cuál es su significado. Sobre todo una persona muy poderosa o artistas o deportistas o muy reconocidos, realmente ellos, la gran mayoría cuando hacen este símbolo sí saben a qué están, a qué están interpretando. Bueno, sigo. Bueno, vienen más temas interesantes y misteriosos sobre los Elohim. Si te va gustando este video, suscríbete al canal
activa las notificaciones, comparte el video y dale like. Sigamos. ¿Cómo eran los templos religiosos donde se adoraban los Elohim? Los templos de los cananeos y fenicios eran macroestructuras construidas en las principales ciudades cananeas fenicias y se utilizaban como centros religiosos donde se realizaban ceremonias y ofrendas a los dioses. Sus templos eran construcciones generalmente de forma rectangular, con un vestíbulo o entrada que llevaba al santuario principal donde se ubicaba la estatua o el símbolo de la deidad. Los templos podían ser de tamaño modesto o más grandes, dependiendo de la importancia de la deidad a la que estaban dedicados. En el santuario principal del templo se colocaban estatuas o imágenes de la deidad a la que se adoraba. También habían altares donde se realizaban ofrendas y rituales de sacrificios que ya antes se han mencionado. Sí, muy similar a las iglesias de hoy en día, donde se hacen ofrendas y rituales. Obviamente hoy en día ya no hay sacrificio de seres vivos, pero pues hoy se maneja un concepto doctrinal donde todo es simbólico. Aunque pues al ser simbólico también es energía. Eh, Aunque parezca intangible, un simbolismo, cuando se genera simbolismo, también es energía que se despliega. En esta imagen podemos apreciar el antiguo templo fenicio Biblos, llamado Templo de los Obeliscos. Los obeliscos estaban destinados a honrar a los dioses y a servir como símbolos de poder y conexión con las deidades. Los obeliscos también se les ha dado un significado de falo o pene y por ende un símbolo del patriarcado. Algunos grupos feministas extremos en la actualidad dicen que los obeliscos son un símbolo del patriarcado. Y bueno, muchas veces un símbolo puede tener simultáneamente varios significados. Sigamos. Originalmente los obeliscos se asociaban con el culto a Baal y posteriormente al dios egipcio Ra. Los egipcios construyeron grandes e imponentes obeliscos. En la siguiente imagen podemos observar que en la actualidad en diferentes partes del mundo se alzan imponentes obeliscos. En todas partes del mundo hay obeliscos, siendo el tema de los obeliscos algo de más de 4.000 años de antigüedad, que hoy en día, digamos, se siguen erigiendo obeliscos. O sea, hace 4.000 años se construían obeliscos y actualmente nuestra sociedad eh, los sigue construyendo. Esto es algo muy extraño. O sea, realmente que lo hubieran hecho hace 4.000 años y que haya tenido un significado, no dice, bueno, pero hoy en día, en nuestros tiempos contemporáneos, seguir construyendo obeliscos. Bueno, sigamos. La verdad que algo de tanta antigüedad, eh, sí, o sea, como lo comenté anteriormente, sí, algo de hace mucho tiempo, de 4.000 años o más, sigue siendo importante hoy en la actualidad. Bueno, pero ya sabemos que los primeros obeliscos, según la historia, se construyeron en la antigua Mesopotamia y con el fin de adorar y venerar a Baal y posiblemente a otros Elohim. Los obeliscos eran una forma de culto a los dioses de los cananeos y fenicios y también de algunas otras culturas de la antigua Mesopotamia. También cabe recordar algo, que también en los obeliscos hacían sacrificios humanos. Eh, Se dice, algunos investigadores dicen que debajo de estos obeliscos eh, de la antigüedad se realizaban sacrificios de humanos en la parte subterránea de estas construcciones. Bueno, y un investigador dice que no se sabe si también debajo de todas estas estructuras actualmente esto sigue, sigue sucediendo.
Bueno, vamos a ver el primer obelisco. El obelisco, el que está en la imagen, el primero que está a mano izquierda, es el obelisco de Constantino. Se encuentra en la parte sur del hipódromo de Constantinopla, en Estambul, Turquía, junto al monumento de la columna de las serpientes. Esto no es extraño, casi en todas las civilizaciones antiguas hay representaciones de adoraciones a dioses serpiente. En próximos videos veremos cómo gran variedad de civilizaciones antiguas le rinden culto a la serpiente o a reptiles. No te pierdas los próximos videos. Se dice que sobre Pedro, el discípulo de Jesús, fue que se creó la Iglesia Católica. Eso es lo que se dice. Pero quien realmente fundó la Iglesia Católica fue el emperador Constantino. También se hacía llamar Constantino el Grande. Cabe destacar que las acciones y gestiones de Constantino estaban llenas de tiranía y sangre. O sea, quien fundó la Iglesia Católica era un tirano. Constantino, también mejor conocido como el emperador romano que se convirtió al cristianismo, haciendo posible que el cristianismo se convirtiera en una religión mundial. Sin Constantino, el cristianismo probablemente no ocuparía el lugar que tiene hoy. Cuando termine esta serie de videos sobre los dioses de la antigüedad y de la actualidad, voy a hacer un video sobre Constantino, no se lo pierdan. Ahora veamos el siguiente obelisco, que es el de Argentina. Según el investigador Carlos Piro, dice que fue construido por la masonería. Cabe destacar que José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú, fue un iniciado masón en la logia Integridad de Cádiz, cuyo venerable maestro presidente era el general Francisco Mario Solano, que también era un masón. En el presente y la historia acerca de quienes manejan e influyen el poder económico, político, social, educativo, legislativo, etcétera, en América y varias partes del mundo son los masones. Hay veces le podrán decir, o se podría decir, es una conspiración, ¿cómo va a ser así? No. Pero vamos a ver qué dicen los datos sobre esto. Vamos al siguiente obelisco, el cual también es conocido como el Monumento a Washington. La masonería fue quien lo planificó, diseñó y construyó. Las excavaciones para los cimientos del monumento a Washington empezaron en la primavera de 1848. La primera piedra se puso el 4 de julio en una ceremonia elaborada por los masones. Y a esta organización o logia pertenecía George Washington, quien fue el primer presidente de Estados Unidos. El primer presidente de Estados Unidos era masón y muchos de los que le siguieron también eran y son masones. Y lo reitero, en la historia y en el presente acerca de quienes manejan e influyen el poder económico, político, social, educativo, legislativo, etc., en América y en el mundo, son los masones. Esto no es una conspiración o ciencia ficción. La historia documentada lo dice, están los datos. El obelisco a Washington lo planificaron, diseñaron y lo construyeron los masones. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, fue masón. Los masones también han construido obeliscos en varias partes del mundo. O sea, no solamente construyeron ese, en varias partes han construido obeliscos. Y me pregunto, ¿qué significado para la masonería tendrá un obelisco? Porque lo que sabemos es que el obelisco originalmente es un culto al dios Baal y a otros Elohim, y que ya sabemos el tipo de ofrendas macabras que solicitaban. También sabemos que el obelisco es un culto al dios egipcio Rat. Y me pregunto, ¿hay alguna conexión doctrinal entre los Elohim o Rat y los masones? En algunos cementerios podemos ver que las lápidas de las tumbas son obeliscos pequeños. Al ver estos obeliscos en cementerios, determina en la gran mayoría que determina que en la gran mayoría que quien yace en esa tumba es un masón. O sea, si vamos a un cementerio y vemos un obelisco,
Posiblemente la tumba, quien falleció ahí, o quien está ahí, su tumba, es la tumba de un masón. Sigamos. En el Vaticano también hay un obelisco. Un 10 de septiembre de 1586, el Papa Sisto V colocó en el centro de la Plaza Vaticana de San Pedro un obelisco de origen egipcio. Y me pregunto, qué extraño que haya obeliscos en el Vaticano y otros lugares importantes de la sociedad actual, cuando el principal objetivo de los obeliscos de la antigua Mesopotamia era el culto a Baal y luego al dios egipcio Ra, en teoría dioses paganos y sanguinarios. Y lo digo por el tipo de ofrendas solicitadas que ya hablamos anteriormente. Y me pregunto, ¿el, el Vaticano y algunas logias del mundo por alguna razón construyen estos obeliscos para seguir rindiendo reverencia y adoración al dios pagano Baal? Qué extraño, qué extraño. Pero queda la inquietud para la mente inquieta. El último obelisco que vemos en la imagen está erigido en Londres, una de las ciudades más importantes del mundo. Y bueno, la historia hace muchos énfasis de los obeliscos egipcios. O sea, se habla mucho sobre los obeliscos de Egipto. Pero la raíz de los obeliscos tienen que ver primero con la oración a los dioses Elohim. Sigamos. También sobre los obeliscos está la hipótesis que eran una especie de antenas usadas para conectar el mundo terreno con el mundo de los dioses. Los obeliscos egipcios tienen fragmentos de cuarzo y en la punta del obelisco tenían capas de oro y en algunos casos la punta es de oro macizo. Un dato interesante, posiblemente hay obeliscos en la Luna y Marte. Y voy a lo siguiente. Los obeliscos de la Luna son un supuesto conjunto de estructuras sólidas encontradas en las fotografías de la superficie lunar tomadas por la sonda lunar Orbiter Dots el 20 de noviembre de 1986. Incluso, también en Marte se rumorea pueden haber obeliscos, como vemos en esta imagen. El obelisco de Marte es un objeto rectangular. Se dice que posiblemente sea una roca. Algunos investigadores dicen que una roca no puede ser, que eso es eh, alguna construcción eh, realizada por alguien. O sea, pero pues dan también esa información de que puede ser una roca. Este obelisco fue descubierto en la superficie de Marte por la cámara IRISE que va a bordo del orbitador Mars Resonance Orbiter. Entonces, pues hay eh, dos vertientes. Dicen, no, es una roca grande, de grandes proporciones, como hay otras personas que dicen, no, eso es un obelisco, o sea, otros investigadores dicen, es un obelisco o es algún tipo de construcción realizada por personas o seres con una capacidad e inteligencia o tecnología. Mm, Es bueno ventilar ambas posibilidades porque pues los datos no son muy precisos. Mm, Hay veces hay cosas que son hipótesis y realmente probar este tipo de cosas es complejo. O sea, realmente eh, vemos que de la Luna se sabe muy poco. O sea, pues digamos, las personas normales que habitamos el planeta sabemos muy poco de la Luna. O sea, ha ido Japón, ha ido Rusia, ha ido China, ya fue la India, creo que Israel también fue, Estados Unidos, pero pues realmente información importante que descarguen o que den a conocer es prácticamente nada. O sea, es un misterio, hay mucho misterio. Si estos obeliscos fueran una especie de antenas, porque esa es la otra, un investigador hablaba de esto, que eran una especie de antenas, debemos recordar que una antena está diseñada para recibir y emitir frecuencias. Y algunos obeliscos de la antigüedad tenían propiedades magnéticas porque eran construidas con elementos de cuarzo.
y oro. Y este último, el oro, es uno de los mejores conductores de electricidad y electromagnetismo. Y el cuarzo es un gran almacenador de información. El cuarzo es una especie de USB. Lo que sucede es que nuestra sociedad actual es, es primitiva y aún no tiene el conocimiento para acceder a la información que guardan los cuarzos. ¿A qué voy con esto? También está la hipótesis de que los obeliscos eran sistemas de extracción de energía humana que sacaban de los obeliscos mm, por medio de tecnología, extraían energía humana. Y con esta tecnología que se les traía la energía y esa energía, la energía a la humanidad, y esa energía era enviada a otros mundos de los Elohim. Entonces, esta persona hablaba de esto, de que por qué habían en la Luna obeliscos, en Marte obeliscos, porque pues decía que aquí extraían energía, la mandaban a esa energía llegaba ya a la Luna, de la Luna la mandaban para otro lado, para Marte, pero pues esta persona hablaba de este tipo de, pues es una hipótesis bastante, a mi modo de ver, como interesante. Porque el ser humano es una especie de batería. Somos seres eléctricos que emanamos energía y electromagnetismo. Y esto lo saben a profundidad sociedades más avanzadas a nosotros. Sociedades que son benignas y sociedades que son hostiles. Lo saben. Recordemos que alrededor o cerca de los obeliscos por lo general se construían las viviendas de quienes vivían en esas sociedades de la antigüedad. Incluso en la actualidad también es así. Y alrededor o cerca del obelisco se realizan celebraciones y ritos con grandes aglomeraciones de personas. Actualmente en algunas partes del mundo, cuando hay grandes celebraciones o rituales, las personas se congregan alrededor de los obeliscos, como lo vemos hoy en día. Eh, Aquí en esta imagen vemos el obelisco que hay en Argentina, donde cuando Argentina gana el Mundial, pues en Buenos Aires la celebración es irse todos para para el obelisco. Una de las celebraciones, o sea, la gente se va allá a celebrar. Eh, pero recordemos la teoría o la hipótesis de este investigador que dice que estos son sistemas de drenación energética. Obviamente, cuando las personas están al lado de una celebración de esta, las emociones crecen y se sienten euforia, mm, diferentes tipos de emociones, algunas pueden ser buenas, otras negativas, pero finalmente es energía, porque pues al ser nosotros seres eléctricos o seres eh, portadores de luz, pues emitimos energía y pues esa energía es canalizada de alguna manera por medio de obeliscos, según el concepto de este investigador que me parece interesante. Y pues ahorita ahí vemos la otra imagen donde pues a través de un ritual religioso en la plaza de, de San Pedro, esto vemos personas alrededor del obelisco celebrando algún tipo de ritual o de celebración litúrgica, eh, esto donde están haciendo una, pues hay mucha congregación, hay muchas personas. ¿Mm? Bueno, ¿cómo eran sus templos religiosos? Eran, o sea, ¿cómo eran los templos religiosos de los fenicios y los cananeos? Eran macroestructuras construidas en las principales ciudades cananeas y fenicias y se utilizaban como centros religiosos, donde se realizaban ceremonias y ofrendas a los dioses, o sea, aglomeraciones. En la imagen podemos ver el templo dedicado a la deidad cananea Baal. Eh, ¿Cómo vemos esta imagen? Bueno, este templo fue dinamitado por ISIS en el año 2015.
Ahora vamos a ver otra imagen de otro templo que se llama Baalbek, mm, otro templo dedicado a la adoración de las deidades cananeas y fenicias. O sea, era un templo, son templos construidos los templos se construían con el objetivo de aglomeración, adoración, veneración y ritualismo para estos dioses, para los Elohim. Como podemos observar, estas construcciones demuestran un gran conocimiento tecnológico y ciencias avanzadas de ingeniería y arquitectura. La matemática y geometría que manejaban los cananeos y fenicios era muy avanzada. Los cananeos y fenicios poseían alta tecnología. Hoy en día, grandes científicos e investigadores saben que estas sociedades, aunque más antiguas a nosotros, tenían grandes desarrollos tecnológicos que al día de hoy deslumbran y cuestionan a muchos arqueólogos, investigadores y científicos. O sea, como podemos ver esa imagen, ese templo que fue construido hace cerca de 4000 años, pues realmente es un templo que tenía que tener para construirlo cierto nivel de tecnología, conocimiento, matemática, ingeniería. Bueno, estos templos eran enormes, eh, donde la humanidad cananea y fenicia y otros pueblos de la antigua Mesopotamia se conectaban con los dioses y donde se le brindaban todo tipo de ofrendas. Ya sabemos qué tipo de ofrendas. Y ya sabemos por qué el título de este capítulo. O sea, por qué este capítulo se llama Los dioses sanguinarios de los cananeos y fenicios. Los Elohim, parte 2. O sea, ya sabemos el tipo de prácticas que solicitaban. Además de los dioses principales de los cananeos y fenicios, también creían en espíritus y demonios menores que podían influir en la vida cotidiana. La religión cananea y fenicia tenían una influencia significativa en la cultura, la política y la organización social de la civilización. En muchos aspectos y muchos sentidos sirvió como bases para otras religiones posteriores en la región, eh, y muchas prácticas actuales de religiones se han heredado de civilizaciones antiguas, en este caso de los fenicios y de los cananeos. Más datos curiosos. El pueblo cananeo se menciona en la Biblia en más de 150 ocasiones, pero en realidad sabemos bastante poco sobre ellos. Los cananeos y fenicios interactuaron con numerosas culturas como los egipcios, babilonios e israelitas, persas, etc. A los fenicios se les atribuye la invención de un alfabeto que con el tiempo se transformaría en el que utilizamos actualmente para leer. En la sociedad cananea y fenicia había guerras. Los Elohim también se involucraban en disputas y conflictos. Las guerras y las batallas eran comunes entre estas sociedades de la antigua Mesopotamia. Entre los Elohim habían grandes pujas de poder y codicia. Muchas guerras eran religiosas, donde se peleaba por imponer el dios o diosa más poderoso. En estas guerras morían miles de personas peleando por imponer sus creencias de cuál dios o diosa era el más poderoso. Todas estas guerras eran muerte y desolación, donde humanos entregaban sus vidas a causas religiosas, políticas, sociales, territoriales, etc. Y me pregunto, ¿quiénes realmente eran estos dioses Elohim que lograban que hombres lucharan a muerte por sus doctrinas y preceptos? ¿Por qué los Elohim llevaban a miles de personas a guerras donde se enfrentarían a la muerte, el caos y la desolación? La sociedad cananea y fenicia, como muchas otras sociedades antiguas, experimentó conflictos y guerras a lo largo de su historia. Estas guerras y conflictos podían involucrar a sus sociedades en luchas internas o enfrentamientos con pueblos vecinos. Aquí hay algunas guerras y conflictos de estas sociedades. Conflictos internos entre ciudades-estado. A menudo competían entre sí por recursos, tierras y poder. Esto llevaba a conflictos y guerras territoriales entre las propias ciudades-estado. Conflictos con los israelitas. La Biblia narra una serie de conflictos con los israelitas cuando los israelitas se establecieron en la región de Canaán. Estos conflictos incluyen batallas y conquistas relatadas en en el libro de Josué. Conflictos con imperios vecinos. A menudo se encontraban en la posición de ser un pueblo sometido a imperios más grandes en la región, como el antiguo Egipto,
Asiria y Babilonia. Estos imperios podían imponer tributos y ejercer el control sobre las ciudades-estado, lo que a veces llevaba a conflictos comerciales y marítimos. Dado que los cananeos y fenicios eran conocidos por sus destrezas en la navegación y el comercio, a veces se encontraban en disputas comerciales y marítimas con otras civilizaciones del Mediterráneo, como los egipcios y los hititas. Conflictos religiosos y culturales. Los cananeos y fenicios adoraban a sus propios dioses y diosas, y esto a veces los ponía en conflicto con pueblos que adoraban a otras deidades. Los rituales y las creencias religiosas podían ser una fuente grande de discordia, porque había una pugna por saber o lograr cuál era el dios más poderoso. Es importante tener en cuenta que la historia de los cananeos y fenicios abarca un periodo de tiempo considerable y muchas regiones, por lo que los conflictos y guerras variaban según el lugar y la época. Estos conflictos eran comunes en la antigüedad y reflejaban la competencia por recursos, territorio y poder que caracterizaban a muchas civilizaciones de la época. Básicamente, Eh, ambición y codicia es sobre lo que la sociedad eh, antigua, media y actual se mueve. La ambición y la codicia. Dato interesante. Cabe destacar que sistemas de gobernanza, reyes, dinastías, altos jerarcas, militares, etc., siempre han existido y han actuado de forma corrupta y opresiva sobre los ciudadanos de todas las sociedades. La corrupción, la mentira y el engaño no solo está supeditado a nuestro presente. Esto es inherente de todas las sociedades que han estado sobre la faz de la tierra. Hemos sido gobernados por tiranos religiosos, gobernantes tiranos, reyes tiranos, dinastías tiranas, militares tiranos, etc. A lo largo de la historia y en el presente, las jerarquías de poder han actuado de manera hostil y destructiva sobre la humanidad. Los hechos y los datos históricos lo demuestran. La humanidad ha sido abocada a violencia y sangre desde hace miles de años y actualmente sigue sucediendo igual. Los reyes, faraones y altos jerarcas religiosos a través de la historia siempre se han enfocado en convencer a sus súbditos y seguidores de su naturaleza divina para justificar su dominio y control, aun cuando sus actos sean grotescos y destructivos. Y entre sus familias y linajes se trasladan el poder de generación en generación, perpetuando el dominio y control. Cuestionamiento sobre los dioses cananeos y fenicios. Algo muy extraño es ver a dioses todos poderosos y entre comillas divinos, pidiendo sacrificios y holocausto de humanos, animales y rituales de sangre, así como pidiendo ofrendas de todo tipo para sentirse adorados, venerados y por consecuente ver a los humanos como seres buenos y que merecen sus beneficios que solo ellos otorgan. Asimismo, es muy cuestionable ver a los dioses que podrían tenerlo todo pidiendo ofrendas de todo tipo. Si eran tan poderosos, ¿por qué pedir sacrificios de seres vivos en holocausto? Si eran tan poderosos, ¿por qué solicitaban el tipo de ofrendas que pedían? Y muchas de estas ofrendas solicitadas eran macabras, grotescas y crueles. ¿Qué realmente había detrás de todo esto? Algunas preguntas planteadas en este video no podrán ser respondidas por ahora. Pero estas preguntas sí nos dan pistas de los dioses de los cananeos y fenicios, los también llamados los Elohim. No había amor, no había amor o conciencia en ellos. Y lo digo basado en las ofrendas de sacrificios y sangre que pedían. ¿Por qué los Elohim tenían todo un sistema de adoctrinamiento para generar miedo en la humanidad cananea y fenicia? ¿Sería para que así siguieran sus prácticas? Qué extraño comportamiento y sistema religioso. Aun cuando les veneraban, adoraban, seguían sus ritos y rezos, ceremonias y prácticas solicitadas, aún así muchas veces las peticiones no se concretaban y otras veces sí. Cuando no lograban los beneficios de los dioses, el sistema religioso les instaba a realizar las prácticas durante toda su vida, con más fe y más seguido, hasta lograr el beneplácito y muchas veces sin lograrlo. Los humanos cananeos y fenicios actuaban a manera de un tipo de negocio con los dioses, a los cuales se les pedía cosas para que ellos les dieran todo tipo de beneficios. Se realizaban una especie
se realizaba una especie de contrato o acuerdo energético, el humano realizando las prácticas sugeridas por los dioses y así les otorgaba lo que se les pedía. Era un negocio. Te doy esto, tú me das lo otro. Te doy esto, tú me das lo que yo te pido. El adoctrinamiento llegó a que los dioses te dan lo que tú pides si sigues sus prácticas y doctrinas, así fueran macabras. Los Elohim implementaron su sistema religioso para poder eh, para poder acercarte o tener comunión con estos dioses, había una intermediación, que era la religión cananea y fenicia, estructurada y bien organizada en altos, medios y bajos jerarcas. Algo muy parecido hoy al sistema religioso de la gran mayoría de, de sociedades que hay actualmente. Hay altos, medios y bajos jerarcas y hay intermediarios para poder llegar a estos dioses o al dios supremo que pregone cada religión. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los Elohim les otorgaban todo lo que les pedían? Por ejemplo, si yo sacrifico un niño en fuego ardiente y logro obtener lo que pido como materialidad, poder, salud, amor, espiritualidad, etcétera, también protección, evitar ser castigado, vida eterna después de morir, entre otros beneficios. Los Elohim eran tremendamente exigentes e implacables en sus frecuentes castigos y muy cercanos a la violencia y la ira. Te ayudan pero también te amenazan y castigan cruelmente. Su doctrina estaba basada en premios y castigos, dependiendo cómo actuaras en tu vida diaria. Los Elohim podían Los Elohim pedían adoración, veneración, idolatría y todo tipo de sacrificios macabros y sangrientos para poder proteger a sus feligreses. ¿No te parece una práctica llena de maldad y crueldad? ¿No te parece algo muy perverso esta práctica solicitada por los dioses? Dioses sedientos de sangre y sacrificios en holocausto. Qué extraño. Tal vez pensará esto fue en épocas muy lejanas, pero te digo, algunas de estas prácticas también fueron realizadas hasta hace muy poco tiempo. De algunas prácticas aún perduran en algunas religiones. Es extraño ver cómo los dioses cananeos fenicios también instaban a que los humanos bebieran sangre, algo muy vampírico. La práctica de beber sangre era un símbolo de purificación. Decían, les digo esto, hay muchas otras formas de consumir sangre. Actualmente cuando consumes algún animal muerto, también consumes algo de su sangre. Por esta razón digo que muchas prácticas de la antigüedad en la actualidad aún las realizamos de una manera imperceptible. En muchas ocasiones la historia y quienes la han escrito dicen que en algunos relatos son mitología, mito o leyenda, para desvirtuar una verdad o hacerla menos creíble. Pero muchos llamados hechos mitológicos sucedieron en realidad. La historia de la humanidad ha sido muy manipulada, sesgada, escondida y también está llena de mentiras y aún falta mucho por descubrir. Preguntas que me hago sobre los Elohim. ¿Qué realmente, ¿Qué realmente le estaban entregando a cambio de sus ofrendas a los humanos a estos dioses? Su fe, su ser, su poder, su entendimiento, su conocimiento, su energía, su espiritualidad, su esencia. ¿Qué? Porque cuando tú das una ofrenda, quien está al otro lado infaliblemente recibe. Les garantizo que estos dioses recibían lo suyo. Así los humanos cananeos y fenicios no supieran mucho o entendieran que estaban entregando. Pero matemáticamente cuando das, recibes. Lo que entregan los humanos cananeos y fenicios y de la manera que entregan las ofrendas solicitadas era una especie de alimento o néctar para los Elohim. Personalmente pienso que sí. El negocio no era gratis. ¿Tú qué crees? Déjame un comentario en la parte de abajo de este video. Otras preguntas que me hago. ¿Cómo lograron convencer a la humanidad cananea y fenicia y a los pueblos de la antigua Mesopotamia a que realizaran y se adoctrinaran en realizar sacrificios con el objetivo de complacerlos, adorarlos, idolatrarlos y venerarlos? ¿Por qué los Elohim le hacían creer a la humanidad cananea y fenicia que son protectores y dependientes de ellos y ellas? Requerían hacerlos dependientes para que los humanos entregaran su energía y así ellos alimentarse y poder existir.
Las ofrendas como las vísceras, la sangre, la grasa animal y humana, el holocausto de niños, adultos, animales, plantas y vegetales era una especie de alimento para los Elohim. En verdad, en verdad, ¿eran dioses o tal vez eran demonios haciéndose pasar por Dios? Porque a nivel espiritual un verdadero Dios de amor y puro, un verdadero Dios de amor puro y verdadero no solicita oración, ni pleitesía, ni veneración, ni idolatría, ni sumisión, ni reverencia, ni ofrendas. Un verdadero Dios de amor no requiere este tipo de cosas. Otras preguntas que me hago. Estos supuestos dioses vinieron a este planeta en una misión especial y fallaron en la misión y cayeron en una especie de trampa de sentirse como dioses y querer ser adorados. Y me pregunto, ¿los Elohim le mintieron, engañaron y manipularon a la humanidad cananea y fenicia? Personalmente creo que sí, por su forma de proceder y las solicitudes del tipo de ofrendas que pedían, y la implantación de sistemas de control basados en el miedo a ellos y otros factores manipulados por ellos y ellas. ¿Tú qué crees? Déjame un comentario en el video. Cuando los humanos cananeos y fenicios y otras sociedades de la antigua Mesopotamia practicaban los rituales litúrgicos de sacrificios y holocausto, ¿realmente conectaban con un Dios bueno o en estado de pureza o con qué realmente estaban conectando? ¿Realmente la humanidad cananea fenicia sabía y conocía profundamente los dioses que adoraba y veneraba? ¿Realmente los conocían? ¿Cómo lograron convencerlos y hacerles creer que esos dioses eran superiores a la humanidad cananea y fenicia? ¿Cómo lograron convencerlos y hacerles creer que todo el conocimiento proveniente de ellos era sagrado o incuestionable? Porque la sangre y el holocausto en el ritualismo cananeo fenicio era un elemento principal. ¿Por qué los dioses de los cananeos y fenicios estaban sedientos de rituales con sangre y sacrificios a seres vivos? Los dioses te brindan salvación y protección, te querían salvar y proteger de sus propios mismos actos de crueldad. Los dioses te brindan salvación y protección, te querían salvar y proteger de sus mismos actos de crueldad. ¿Por qué había tanta crueldad en el tipo de ofrendas solicitadas? ¿No había amor o sentimientos puros en estos dioses? Muchas de las respuestas a estas preguntas vendrán de adentro de ti mismo. Y sigo con mis observaciones ya finales. Los Elohim eran suplantadores y usurpadores y falsificadores del Dios original. Y me pregunto, ¿actualmente seguimos siendo engañados por dioses falsos? Como humanos, ¿vamos a seguir aceptando dioses y señores? ¿Aceptaremos un sistema de servidumbre, sometimiento y esclavitud religiosa toda la vida? Estos cuestionamientos me los hago a nivel personal y tal vez algunos cuestionamientos también te resuenen en tu cabeza y en tu sentir. Y para ir ya terminando este video les comento, el próximo video que publicaré será sobre los dioses de los egipcios. Y desde ya doy un avance sobre el título del video, que es el siguiente: los dioses sanguinarios de los egipcios. No te lo pierdas, descubrirás cosas realmente que te asombrarán. Les digo, el conocimiento profundo llega cuando nos atrevemos a cuestionar, dudar y analizar lo que ya se nos ha enseñado. Y para finalizar este video, algo muy importante. También quiero comentarles que algunas de las preguntas que planteo en esta charla están respondidas en un libro que he escrito. El libro se titula Tú eres Dios, revelación para la humanidad. Este libro está diseñado para elevar el crecimiento espiritual y la conciencia de cada ser humano. Les comparto lo que dice la contracarátula del libro para quienes puedan estar interesados en leerlo. Una observación: en las imágenes de la carátula del libro que se muestran en el video aparecen dos portadas. Una portada del libro es la que estoy promoviendo con una editorial y la otra portada diferente es la del mismo libro publicado en Amazon. Aunque hay dos carátulas diferentes del libro, el contenido es el mismo. Ahora sí les comparto lo que dice la contracarátula del libro. Desde tiempos inmemoriales, en el pensamiento de los seres humanos ha existido la inquietud de que hay algo superior a ellos, algo a lo que por lo general la humanidad ha llamado Dios, un ser sobre el cual se han hecho varias preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Quién es?
con quién y cómo se comunica. Seres humanos de todas las sociedades y culturas se han formulado las anteriores preguntas, las cuales han tratado de responder diferentes sistemas religiosos, filosóficos o teológicos, entre los cuales podemos mencionar los sumerios, los babilonios, los egipcios, los mayas, los incas, el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, etc. Estos diversos sistemas de creencias han inducido a las personas a que pidan favores al dios o dioses en que creen, ya sea pidiendo la consecución de bienes materiales, salud, espiritualidad, entre otros. Para realizar estas peticiones, los creyentes se apoyan en ritos, sacrificios, ofrendas, ceremonias, rezos, cánticos, etc. Sin embargo, podemos ver que no siempre las personas obtienen lo que piden, lo cual crea el interrogante. ¿Por qué unos sí reciben y otros no? Ante esta cuestión, muchos intentan responder con frases del tipo: es que me falta fe, no lo merezco, se dará en el tiempo de Dios, así como otras razones. Todo esto generó en mí muchos interrogantes hasta que finalmente llegó un día en que experimenté un momento de revelación, en el cual una voz me habló y me dijo: yo soy el Dios que habita en ti y que has buscado vana y falsamente por fuera. Estimado lector, sé que al igual que yo te has hecho muchas preguntas y estás buscando respuestas. Por eso, a través de este libro quiero compartir contigo mi experiencia para hacer luz en tu camino, no a la manera de un gurú, sacerdote ni nada por el estilo, sino más bien como alguien que ha logrado establecer una comunicación con su Dios interno, que es el mismo que habita en ti y que también tú puedes encontrar. Así pues, el objetivo de este libro es que puedas reencontrar, reactivar y redescubrir el Dios que mora en ti. El resultado de esto es que podrás elevar tu nivel de conciencia y entendimiento, logrando una transformación espiritual en tu vida. Fin de lo que dice la carátula. Para aquellas personas que quieran comprar el libro que he escrito, en la descripción de este video están mis datos de contacto, mi número de contacto WhatsApp, o me pueden escribir al mail que está en la descripción del video, donde les podré indicar cómo adquirir el libro Tú eres Dios, revelación para la humanidad. Para finalizar este video, les digo: la verdadera historia del planeta ha sido manipulada, escondida, secuestrada y transgredida de múltiples maneras para que no tengamos acceso a la verdadera información de nuestro pasado. La verdad podrá ser ocultada o escondida, pero la verdad siempre saldrá a flote. La verdad, el conocimiento y el discernimiento nos hará libres. La verdad siempre triunfa. Si te gustó este video, suscríbete al canal, comparte el video, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta un próximo video.